tu voz. Espíritu Santo, te pido por favor, en el nombre de Jesús, que tú tomes control de mi boca, de mi lengua, de mi vida, que sea tu palabra, Señor, la que se escuche en este lugar, Señor. Espíritu Santo, toma el control de mi boca, de mi lengua, de mis palabras, que se hable lo que tú quieres que se hable, lo que hay en el corazón del Padre para nosotros. Revélanos eso, Señor, amado Espíritu Santo. Oh, precioso Espíritu Santo, tú eres nuestro consolador. ¿Sabías que Él es el consolador? Eres el que nos redarguye, nos convence, nos guía, nos consuela. Intercede ante el Padre por ti, por mí, el Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, muéstrame lo que hay en el corazón de Dios para mí. Yo quiero conocer lo que hay en el corazón del Padre para mi vida, dígale. Háblame, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Señor, estoy atento a lo que tú tengas para decirme, porque tus palabras tienen vida, tus palabras son de vida eterna. Yo quiero oír tu voz, dígale. Señor, yo quiero escuchar tu voz rompiendo el silencio, atravesando mi alma, como solo tu palabra lo puede hacer. Esa espada de doble filo que atraviesa, Señor, y atraviese mi vida, Señor. Y tu palabra, Señor, me dé vida hoy, Señor, como siempre lo hace. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero, iglesia, compartirles algo más que un mensaje evangelístico. Es una enseñanza. Yo creo que el Señor hoy me dio para la iglesia más como una enseñanza, como una enseñanza respecto a un tema que estaba reflexionando estos días. Que yo creo que sería la misma reflexión que tal vez usted se haya hecho en algún momento. Y es, uno mira los libros de los reyes. Aquí hemos visto en varias predicaciones, hemos estudiado sobre los reyes. ¿Qué reyes recuerdan que hemos compartido aquí en la iglesia? David, Saúl. Bien. Hemos estudiado aquí varios reyes, ¿se acuerdan? Aquí en la iglesia hemos visto varias palabras de varios reyes. Y uno mira la historia de los reyes, primera, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, que son las crónicas de esos reyes. Y entonces uno se pone a mirar toda esa historia de esos reyes y algo me llamó la atención. Yo creo que a usted también le ha pasado. Y es la franqueza y la sinceridad de la palabra de Dios. Porque mire que el libro sagrado, que es la Biblia, la palabra de Dios, no aparenta, dejaba ver en cada uno de esos personajes, en cada uno de esos reyes, dejaba ver tanto sus fortalezas como sus debilidades. A mí me sorprendía eso, pensar eso en estos días. Como uno mira los episodios de diferentes reyes, el rey Josías, el rey Acab, un montón de reyes. Y escucha uno de cómo unos reyes hicieron tremendas cosas para Dios, lograron grandes cosas para el Señor. Pero también usted sigue los capítulos de la vida de ese rey y se lleva unas sorpresas también de errores terribles que cometieron. Entonces usted mira y dice, y llegó y le quitó los altares de Baal, derribó los lugares altos, levantó nuevamente el sacrificio a Jehová. Entonces usted comienza viendo ese episodio y usted dice, uy, tremendo, ¿cierto? Que un hombre ungido. Y usted va más adelante y se encuentra con unas situaciones por allá en la vida de ese rey que dice, ay, Dios mío. Pero por allá más adelante encuentra, pero se volvió a las mujeres que no eran del pueblo de Dios. Pero inclinó su corazón al orgullo, a las riquezas. Dice, uy, qué contraste, ¿no? Qué contraste. Entonces surge una pregunta y es, entonces digo que hoy más que un mensaje evangelístico es una enseñanza que aprendamos juntos hoy. Reflexionemos sobre estos episodios de la Biblia. Entonces uno dice, ¿qué normas, bajo qué normas o qué normas o qué rangos o qué criterios utiliza el Señor para evaluar finalmente la vida de una persona? Estoy aquí en confianza abriendo mi corazón con ustedes como iglesia. Yo creo que ustedes también han pensado, han tenido esos pensamientos. Ponga a estudiar la palabra y decía, Señor, entonces, porque encontraba un versículo por allá que dice,
hicieron lo bueno, hicieron lo recto delante de Jehová. Encontraba otro rey que decía, hizo lo justo delante de Jehová. O de otro dice, hizo lo recto delante de Jehová. De otro dice, hizo lo bueno delante de Jehová. Y entonces usted va y mira los episodios siguientes en esa historia, en esa biografía de la vida de ese rey, y usted ve las metidas de pata bravas. Entonces usted dice, ¿cómo? Hay unos criterios. ¿Qué criterios utiliza el Señor para evaluar finalmente la vida de nosotros como creyentes, cierto? ¿Cómo calificamos nosotros desde la parte humana, nosotros como personas, cómo solemos calificar el éxito en las demás personas? Porque los criterios de Dios son diferentes a los nuestros. Lo primero que me venía como respuesta de que yo creo que el Señor es que sus criterios no son los mismos que los míos cuando yo evalúo a una persona. Cuando Dios evalúa tu vida, la mía no evalúa los criterios que usted y yo tenemos. Nosotros tenemos como un rango de criterios, y bajo ese rango de criterios calificamos si una persona ha sido exitosa o no. Por ejemplo, nosotros evaluamos el éxito de una persona por la posición social que tiene, ¿no? El estatus que tiene. Vive en tal estrato, entonces ahí empezamos a medir el éxito. Es que tiene éxito, es que el barrio en el que vive, el lugar en el que vive. Entonces mire cómo son nuestros criterios para evaluar el éxito de una persona. Pero ¿cómo evalúa el Señor nuestra vida? No son los mismos criterios. Entonces nosotros evaluamos a una persona por el lugar social que alcanzaron a llegar, por los logros económicos. Es que mire el carro en el que anda, es que mire la casa que tiene, mire la moto en la que anda, mire lo que tiene. Entonces lo medimos por su estatus social, por su posición económica o por su influencia o impacto que haya tenido en los demás. Es famoso, es popular. No, solo sigue gente así, tiene 8 millones de seguidores. Mira los criterios con que nosotros tendemos a evaluar el éxito de las personas. Lo evaluamos por la forma en que en su trabajo ha crecido. Es que mire que llegó a gerente, ya lo nombraron director nacional, y tú dices, ese hombre exitoso. Solemos medir de esa manera el éxito, ¿no? Y así, y nosotros como seres humanos tendemos siempre a hacer esas mediciones así, bajo criterios terrenales, aquí, tangibles. Es la manera en que calificamos el éxito de una persona. Pero entonces vuelvo a lo que les decía, entonces cuando usted ve la vida de los reyes, el Señor le dio riqueza, lo hizo sabio, le dio riquezas, un montón de cosas, pero también un montón de embarradas y errores que cometió, y que usted al final de pronto encuentre por allá. Yo me hacía la pregunta, encontraba por allá en el libro de los héroes, en el capítulo de los grandes héroes de la fe. ¿Dónde está ese capítulo? ¿En qué libro de la Biblia encontramos ese panel de héroes de la fe? ¿Quién lo recuerda? Le dice, por la fe Abraham conquistó, por la fe, en Hebreos, ¿cierto? ¿Están Hebreos? ¿Romanos, Hebreos? Entonces yo decía, bueno, pero entonces ¿cómo lograron finalmente ese éxito, no? Porque si usted mira la biografía ve que cometieron un montón de errores. Entonces, pero también llama la atención que al ver la biografía de ellos, no se diferencian en nada de nosotros. Han pasado miles de años y son las mismas metidas de pata y errores que hoy actualmente cometemos, incluso mayores, barrabasadas más grandes. Por algo, decía alguien, por algo el Espíritu Santo permitió que eso quedara escrito. Tanto sus cosas buenas como sus cosas malas. Tanto sus errores como sus aciertos, que quedara escrito. Entonces me maravilla también ver la franqueza de la palabra de Dios. Porque nosotros luchamos tanto por una apariencia, queremos aparentar tanto, y en especial, me nombro yo ahí en especial, cuando estamos sirviendo a Dios, ¿no? Queremos dar una apariencia de santidad, y no fallo, no peco, y todos pecamos. Dice la Biblia que no hay uno solo que no haya pecado, todos somos pecadores, redimidos por la sangre de Cristo. Entonces me maravilla también ver la franqueza de la palabra de Dios, cómo muestra la humanidad de esos hombres. Hicieron grandes cosas para Dios, pero también hicieron grandes embarradas, y eso de alguna manera también me alienta, me da esperanza de
que entonces tengo oportunidad, de que Dios tiene misericordia. Por algo el Señor permitió que quedara escrito y lo vemos incluso en Romanos capítulo 15, 4. Miren ahí en su Biblia, Romanos 15, 4. Cuando el Señor dice ahí, dice en Romanos 15, 4, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza. ¿Para qué fue escrito? Para nuestra enseñanza. Y hay otro pasaje en la Escritura que dice que esas cosas acontecieron para que las tengamos como ejemplo en nuestras vidas. El Señor es fiel, es perfecto, es bueno, y Él no encubrió nada acerca de esos hombres. Tal y cual sus errores, aciertos, desaciertos los dejó escritos ahí en la Biblia. Los dejó ahí revelados en su palabra. Tal cual fueron, de forma transparente, muestra la Biblia la historia de esos reyes, tal y como fueron, sin aparentar, sin apariencia, ¿no? Como soy un ungido, entonces tengo que aparentar, no, porque finalmente Dios conoce mi corazón. Y entonces todo eso me va llevando, porque entro con esta introducción, porque hoy quiero que entremos en un episodio que hemos estudiado muchas veces, que hemos meditado acá en la iglesia a través de ese episodio, uno de esos reyes, de todas esas historias de esos grandes reyes y sus grandes fragilidades. Uno de esos reyes en el que volvamos a detenernos hoy, hemos visto este pasaje una y otra vez, pero volvámoslo a ver hoy, porque yo creo que hoy el Señor quiere revelar algo diferente. Y es David. Yo creo que uno de los reyes en la Biblia que más recordamos cuando usted dice, nómbrame un rey en la Biblia, uno de los reyes, David, es el primero que salta, ¿cierto? Recordamos inmediatamente a David, no tan inmediatamente como a Josías o a los otros, pero a David inmediatamente lo recordamos. David, ahora vamos al episodio de David, acompáñenme ahí por un momento, volvamos a la historia de David juntos. Cuando David, ese muchacho, ese jovencito, se enfrenta a ese gigante, se enfrenta en esa batalla colosal, esa escena que a todos nos impacta, una escena maravillosa, una escena de película que no hay quien la imite, un pequeñito frente a un gigante de casi 3 metros, un pueblo guerrero allá, otro pueblo guerrero acá, en la mitad un gigante con un niñito, un peladito con una onda. Eso es una escena que no tiene comparación, una escena de película que yo creo que todos viviendo esa película en la vida real. ¿Ustedes se imaginan cómo estaban pensando los de allá y los de allá? La escena en la mitad, un gigante de casi 3 metros y un niño con una onda. ¿Cómo terminaría eso? Usted y yo ya sabemos cómo terminó, pero imaginen en ese momento los que estaban viviendo la situación. Y el niño con la onda ya, y todo el mundo a la expectativa, ¿no? Algunos apretando dientes que quisiera algo, que lograra algo, porque si no sabían que la derrota de ese pequeñito iba a ser la derrota de todos, ¿cierto? Que la victoria, entonces ¿dónde está la expectativa? Es una escena de película. Yo me imagino ese panorama, ese valle inmenso, pueblo ejército allá con sus mallas, cascos, escudos, lanzas, otro pueblo acá guerrero listo, y en la mitad ese gran valle. Es una escena que a todos nos impacta y nos llama la atención. Y es una escena en la que yo creo que están de acuerdo conmigo, en la que vemos la escena de un campeón como David, el campeón David. Ya conocemos la historia, y la escena podemos llamarla como la historia, la vemos a David como el campeón. Lo que no hicieron unos grandes guerreros, vino y lo hace un niño, un muchacho, un jovencito determinado, un campeón de la fe, un hombre convencido de que ese gigante caía, porque la actitud con la que entró David fue de seguridad, y ustedes lo recuerdan, él dijo, era ahí parado y le dice, yo te voy a cortar la cabeza, si con esa propia espada te la vas a quitar, y las aves del cielo te van a venir y se la van a comer, y él mismo declara todo lo que le iba a hacer sin decir, ahí antes de empezar, esa seguridad, un campeón de la fe, usted y yo diríamos, un campeón de la fe. Pero usted sigue viendo los capítulos adelante de David y ese campeón de la fe, en esa escena que pasó a la historia, iba capítulos más adelante y vio un David cometiendo unos errores brutales, como dicen yo estoy aprendiendo ese lenguaje aquí los muchachos de la iglesia, brutal, como ese episodio brutal, pero uno lo ve más adelante cometiendo esos errores garrafales. Va y se mete con la mujer de uno de sus militares mientras él estaba en la guerra, ¿recuerdan? Va y se mete con la mujer del militar, hace esa deslealtad.
su gran guerrero dando la vida por él, y él viene y se acuesta con la esposa de él que la vio en una terraza. Y luego queda embarazada. Y luego hace que un tercero le mate al esposo para él dejar todo tapado. Entonces usted dice, venga, tremendo campeón de la fe, y ahora usted lo ve en un error, en una situación de esas. O qué decir cuando ve uno más adelante en la biografía de David, un David botando babas por la barba, llenándose él mismo la barba de sus propias babas, rasguñando la pared, haciéndose el loco, hablando como si fuera loco, hablando cosas sin sentido, para que no lo identificaran y no lo mataran. Entonces surge lo que hablábamos ahorita, ¿no? Entonces usted dice, bueno, tremendos episodios. Pero dice la Biblia finalmente de David, ¿qué dijo? Lo conocemos por una frase muy conocida. Un hombre que conforme, con un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces vuelvo a la pregunta que hacemos al inicio, ¿no? Entonces uno, ¿qué criterios medimos? ¿Qué criterios mide Dios? Y vamos a verlo en esta enseñanza, en esta reflexión, y es, ¿cuáles son los criterios? Dios mira un corazón arrepentido. Fallamos todo el tiempo. La embarramos. Nosotros mismos somos los que nos desahuciamos muchas veces cuando fallamos. No, ya no vuelvo a la iglesia. No, ya Dios ya no tiene planes conmigo. No, ya no, Dios no tiene ese sueño. Yo tengo un llamado ministerial, pero no, yo ya me tiras de caminar. No, a mí ya no. Ya el Señor yo creo que ya me resetea y esperar a ver qué otra cosa tiene para mí. No. El Señor que te ha dado los sueños, los planes, te hizo ese llamado, tiene ese propósito, conoce los errores y las debilidades que tenemos. Sabe lo vulnerables que somos. Pero ¿cuál es la diferencia con estos hombres? Que uno finalmente viendo de los que el Señor dijo, pero hizo lo justo, pero hizo lo bueno, pero hizo lo recto. Y eran hombres que sabían arrepentirse, que sabían voltearse sus rostros al Señor y caer de rodillas y reconocer su error. Y de manera sincera arrepentirse y decirle, Señor, me duele lo que hice, te fallé. Señor, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Señor, mientras callé mis huesos se secaron. Entonces mire ese arrepentimiento de ellos, un arrepentimiento genuino, que sabían que eran franqueables, vulnerables, pero sabían también arrepentirse delante de Dios. Pero hizo lo bueno, pero tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Entonces uno empieza a mirar aquí algo muy similar a eso, los criterios del Señor como en el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis. Tengo esto en ti, le dice a una de las iglesias, eres fiel, has guardado la promesa, has guardado la palabra, pero, ¿se acuerdan del mensaje a las 7 iglesias? Le dice, le reconoce sus fortalezas, pero también le confiesa sus debilidades. Dice, pero has dejado tu primer amor. Pero y luego la tercera parte le dice, pero vuélvete a mí. Entonces mire que uno mira en esos criterios del Señor cómo Él reconoce nuestros esfuerzos, cómo quieres servirle a Dios, cómo quieres hacer las cosas para Él. Te dice lo que estás fallando o nos dice, pero has dejado tu primer amor. Y otra iglesia le dice, pero has permitido que entre los nicolaitas, pero has permitido aquello. Vuélvete de ese camino, arrepiéntete de ese camino. Sabe uno, el Señor todo el tiempo queriendo ayudarnos para que permanezcamos firmes en el Señor, permanezcamos firmes hasta el fin. Alguien decía que en la palabra de Dios nos invita a terminar la batalla, tal vez no siempre ganarla, pero sí terminar la batalla, no rendirnos, no soltar las armas, no volvernos atrás. Si hemos caído, arrepentirnos profundamente. El Señor siempre nos da oportunidad. Mientras estemos vivos tenemos esperanza. Mientras usted y yo estemos vivos es la oportunidad que nos da para volvernos a Él. Cada que estoy vivo, cada día vuelvo y comienzo, cada día vuelvo a Él. Entonces tal vez alguno de ustedes se identifique con uno de esos reyes. Algunos se identifica con David, otros se identifica con Josías, otros se identifica con Ezequías. Cada uno se identifica con alguno de esos reyes. Pero hoy entremos en un momento ya en esta historia en particular. Acompáñenme en la historia, en la escena que acabo de mencionarles. Ese momento de esa escena de película, esa escena que pasó a la historia. Pero yo creo que eso empezó antes. Déjenme imaginar lo siguiente. Era una tarde como a esas tardes que acostumbraba a vivir ese joven. Su trabajo era un pastor de ovejas. A él le encargaron, la tarea que tenía era pastorear las ovejas de su padre. Todos los días salía a cumplir su trabajo.
Todos los días salía a cumplir con su misión, iba y se sentaba allá en alguna de esas laderas, buscaba un montículo alto desde donde pudiera observar las ovejas, y desde el montículo empezaba a echarle ojo a las ovejas de su padre, a vigilar que estuvieran completas, a que estuvieran bien cuidadas. En alguna de esas tardes, este jovencito saca su arpa, su lira, y empieza a tocar el arpa, y empieza a alabar al Señor. Empieza a decir, pero tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo, tú eres mi alto refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Me imaginaba a David cantando ahí. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios. Y me imagino a David ahí cantando, tocando la lira y tocando el arpa y cantando y escribiendo esos salmos. Y, ay, pero tú eres mi fortaleza, pero tú eres mi alto refugio, pero en ti estoy confiado, pero en tú eres mi salvación. Y tocaba la lira y el arpa. De pronto en una de esas tardes que toca el arpa y está cantándole al Señor y escribiendo una de las letras, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¡Pum! Algo sucede. Se escucha el balido de una oveja. Una oveja pega un balido que él identifica inmediatamente, es un balido de angustia, de dolor, es algo terrible le pasó a la oveja. Y entonces abre sus ojos, deja la lira a un lado y observa y ve que un león vino y arrebató una de las ovejas y se la llevó en el hocico. Él deja la lira a un lado, coge una lanza que mantiene a este lado, coge su lanza y sale detrás del león a rescatar la oveja. Y se va corriendo detrás del león a alcanzar el león. En un momento que lo alcanza ve que él está ahí con la oveja todavía en el hocico, pero la oveja todavía está viva. La oveja todavía respira, todavía se le escucha el balido que le está doliendo a la ovejita. Y el león con ella en la presa, no la va a soltar. Entonces David sin temor alguno se le acerca con la lanza a liberar a su oveja. El león suelta a la oveja y entonces se para y se viene contra David. Yo imaginaba a David, el león se le viene encima y David pone la lanza en el piso para que el león caiga encima, ¡prum!, y lo atraviesa en el vientre. Dice que él enfrentaba osos y leones para defender las ovejas de su padre. Un momento de angustia, para él no fue fácil, no, el león se le enfrenta a él, lo mira, imagínese usted, no sé si ha ido al zoológico, cuando un león de esos se queda mirándolo a uno, no, tranquilo, como que no mira para otro lado, no, tranquilo, deje así, intimidan esos animales, no sé si lo has visto, los animales intimidan con solo mirarlo a uno y uno dice, uy, este como que va y salta jamás, ya, mejor amiguitos. Pero este llegaba y lo enfrentaba con susto, estaba solo, no había quien lo defendiera, no tenía un ejército, él estaba ahí solo. Yo no, David quejándose, Dios mío, ¿y a mí quién me ayuda? Me dejó a mí solo, yo siempre estoy solo, ¿a mí por qué me toca así? No, mire la actitud de ese pelado. Y salía y dice, yo enfrentaba al oso, al león y le quitaba la oveja a mi padre el hocico. Me imaginaba esa escena, él llega y se le acerca, el león ahí al frente, suelta la oveja y lo mira a él, se para el león y se viene contra él. Tal vez David está lleno de susto, su corazón palpita 1000 por uno, él está sudando, pero él sabe que tiene que enfrentar eso. Y se viene el león y él sabe poner la lanza de manera que queda atravesado el león en ella. Momentos difíciles, pero una vez que pasó ese momento se va a la ovejita y empieza a curar sus heridas. Mira cómo la ayuda. Yo me imagino a él levantando la oveja en sus hombros y llevándosela nuevamente al redil, para allá en el redil brindarle curación, cómo ayudar a su ovejita. Ese era David, ese muchacho. Y ahí era donde estaba viviendo el entrenamiento para lo que venía. Entonces aquella tarde, volvamos a la tarde, muere ese león. El león se le viene encima, él sabe poner la lanza y ¡prum!, queda atravesado el león. Mientras tanto, en otro lugar de la región, no lejos de ahí, en otro lugar de esa misma región, hay una reunión bajo una carpa. Están reunidos en una carpa. Es la carpa real. En esa carpa hay un consenso militar. Está el rey. Saúl está reunido con sus generales de batalla, sus comandantes del ejército, los capitanes de los escuadrones del ejército. Están en una reunión bajo la carpa real. Es la carpa real. Mientras aquí David acaba de enfrentar ese momento, está llevando la oveja en sus hombros, al otro lado de esa región hay una reunión en una carpa. En esa reunión están todos atemorizados. El rey está sentado, es un tapete inmenso bajo esa carpa, un tapete hermoso, sus tremendas sillas, salas, es el rey. En la carpa que estuviera, el rey debía estar bien atendido, lo que necesitara, los mejores vinos. Él está ahí, tiene su armadura aquí a un lado el rey. Mientras escucha a sus militares recibiendo el parte que le están dando de batalla. Rey, la cosa está difícil. Otro comandante se para y le dice, sí, rey, esto está complejo, rey. Yo he enfrentado batalla, rey, pero esta no es igual. Esta no es la misma, dice uno de sus comandantes. Él espera como rey las instrucciones que le den todos sus
conocedores de batalla, los que conocen las mejores estrategias de batalla. Y él está ahí escuchando. No, Alteza, la cosa es compleja. ¿Qué vamos a hacer?, dice el rey. El otro dice, no, yo conozco de batallas, rey, tú sabes que... Y están todos esos generales, yo me imaginaba a los generales parados alrededor del rey, el rey sentado en su silla, los generales dando parte al rey, con sus medallas, sus coronas, sus cascos y con todas sus distintivos que los mostraban como las grandes batallas que habían librado. El título que le pusimos hoy a esta charla es La armadura de Saúl, o la túnica de David, o la camiseta de David. Entonces el rey está ahí escuchando el parte que le dan cada uno de ellos. Pero el parte que le dan todos es negativo, es de temor, es de terror, es de susto. No, rey, la cosa está compleja, está difícil. Todos los guardianes de los capitanes de ejército con medallas, con distinciones, con escudos que muestran sus grandes logros, pero ahí están llenos de miedo, encerrados en una carpa. El rey, en su desespero para tratar de que hagan algo, ofrece premios. Venga, el que se le mida, mi hija se casa con mi hija, le doy esto, los libros de impuestos toda la vida. El rey empieza a ofrecer cosas a ver si alguno se le mide a la batalla. Hay alguien que se mida, dice el rey. Alguno se le mide, alguno necesitamos un valiente. ¿Quién se le mide? Yo imaginaba a todos esos soldados mirando para otro lado. Mirando para otro lado para evitar la cosa. Por favor, alguien que enfrente esto, y el otro mirando para otro lado. Nadie se le quería medir a tal situación. Nadie se le quería enfrentar a esa situación. ¿Algún voluntario que lo enfrente? Ni el rey con toda su armadura ahí, ni sus comandantes, capitanes, generales, ninguno se atrevía a enfrentar la batalla. Llenos de miedo, acobardados, azarados por un gigante que se paraba en la mañana, al mediodía y en la noche a amenazarlos. Se paraba ya en la mitad del campo y los amenazaba. Y el pueblo encerrado en una carpa, los militares encerrados en una carpa, bajo techo, en lugar seguro, metidos allá en su carpita. Pero ninguno se atreve. De pronto, alguno de ellos dice, su majestad, pues es que hay un muchacho allá afuera que él dice que él sí lo enfrenta. El rey dice, ninguno de los comandantes generales y capitanes del ejército se le miden, pero alguno dice, pues como el rey está preguntando que quién se le mide, algún voluntario, quién lo quiere enfrentar, lo doy a mi hija por esposa, doy estos premios, hacemos alguno, y alguno, yo creo que alguno interrumpió, Alteza, permítame, es que hay un pelado allá afuera, hay un muchacho que dice que él se le enfrenta. Imagínate, pues dice que se le enfrenta. Hágalo pasar, dice el rey. Pues que pase ese muchacho, ¿quién es? Que hágalo pasar. Y pasa David. Y entra David, y yo creo que cuando entró la carpa, abrieron la tela de la carpa para que entrara, yo creo que los generales lo miraron y se mordieron los labios para no reírse. Todos esperaban que iba a entrar un joven con tremenda armadura o una estratega militar, con una experiencia y un recorrido en estrategias militares, y entró un pelado con ropa de pastor, con una túnica de pastor. Pero se ve alto, se ve acuerpado, un muchacho vigoroso. Usted mira las características de David, dice que era alto, que su actitud, su porte llamaba la atención y que sabían que el Espíritu de Dios estaba en él. Entra ese joven con paso firme y decidido. Era un pelado, un muchacho. Ahí están todos los expertos de guerra, pero entra ese pelado, ese joven. Abren la carpa y yo creo que los militares se hicieron a un lado para verlo pasar. Y apenas pasa, yo creo que todos lo miraban y... Porque eso suele pasar, ¿sabe? Hay muchos que les acostumbran a sentarse en hablar y a rajar del que hace, pero ellos no hacen. ¿Cuántos hay en las redes sociales que se han abierto sus canales para criticar a todo el que predica, a todo el que hace, el que por lo menos lo está haciendo? Pero a ellos les gusta más fácil sentarse a rajar y a criticar al que lo hace. Es la verdad, es literal. Por lo menos este pelado se le va a medir. Pero los otros, me lo imaginaba ahí, riéndose, mirándolo. No, este pelado no, ese muchacho, por favor, ese muchacho, ¿dónde está la armadura? No tiene conocimiento. Así pasa. No, yo no lo veo a él como un siervo de Dios. ¿Cuántas críticas a veces recibes cuando decides emprender un camino? Por eso es importante, yo aprendí a cerrarle mis oídos a la gente. Yo le creo a Dios. ¿Cuántos hay que se sientan, tienen toda la experiencia? No, yo sé Biblia, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice aquello, la palabra de Dios enseña esto, pero ellos no lo hacen. Pero el que lo está haciendo sí les gusta decir si lo está haciendo bien o mal. No, lo está haciendo mal. No, la Biblia dice otra cosa, pero yo entonces, ¿por qué no lo están haciendo?
¿Por qué no emprenden la tarea? Como les decía en algún momento, alguien lo llamaba cristianos señales de tránsito, que le muestran a todo el mundo el camino, pero ellos nunca lo recorren. Ojo, curva, peligroso, hay salto adelante, pero ellos nunca van por allá. Señales de tránsito. Por ahí entra ese joven, con una actitud diferente. Con una actitud diferente entra ese muchacho. Sí, majestad, hay un muchacho ahí, dígale que pase. Ese joven entra allá. Me imaginaba era un joven por ahí de unos 16, 18 años, alto, con una actitud diferente. Atraviesa la carpa y se para frente al rey. Su túnica a la vista no tiene pinta de ningún guerrero. Ese muchacho para enfrentar no han podido los militares atemorizados metidos en una carpa. Es que sabe que eso acostumbra a hacer el enemigo. A punta de bla bla bla, atemorizar. Porque él solo sabe mentir, él solo sabe engañar. Jesús dijo, él es padre de mentiras. Él es engañador. Entonces él viene y te lanza palabras a tu mente, a tu mente, a tu mente. Y hay muchos que se dejan encerrar en esa carpa de temor, de mentira, de engaño. Y hay muchos que Dios les ha dado el potencial para alcanzar grandes cosas, pero se han metido en la carpa como estos militares, atemorizados por lo que escuchan, por lo que ven, porque ven un cabezón, porque mire cómo habla de duro. Y se dejan encerrar en una carpa. Y así es el temor. El temor pone lazo. El temor es como esa carpa, te enlaza. Dice la Biblia que el temor es como un lazo. Pero busqué a Jehová y de todos mis temores me libró. Atrévete a emprender esos retos. ¿Qué retos te está mostrando Dios? Arrancar una empresa, dar un paso. Tal vez no, lo que está dependiendo es de un paso que des. De que te atrevas a hacer lo que... Y dejes de estar encerrado en la carpa por los miedos. No haga eso, no diga eso, no se meta en eso. Ojo que eso está peligroso, la situación no está para eso. Mire cómo está el país. Y muchos escuchando el cabezón Goliat se quedan encerrados en una carpa en vez de salir a conquistar. Y eso le estaba pasando al pueblo. No se meta en eso, no haga eso, no, ahorita no está para eso. Eso es difícil, ahorita no está bien para eso. Las voces del Goliat que vienen y te encierran en una carpa. Así estaba el ejército, los generales de David ahí metidos, de Saúl ahí metidos. Este joven llega y pasa allá y entra con su túnica. Mira lo que dice 1 Samuel, si lo pueden poner ahí en pantalla, 1 Samuel 17, 36 y 37. 1 Samuel 17, 36. Pero antes de eso, 1 Samuel 17, desde el 34 al 37. 1 Samuel capítulo 17, versículo 34. Entra ya David y se para frente a Saúl. Y le dice, yo creo que Saúl lo miró de pies a cabeza. Él esperaba otro tipo de persona que se había ofrecido. Comandante acá con un montón de medallas, el general aquí con un montón de escudos. Y lo mira y le dice, ¿usted? Sí, majestad, yo voy. Mira la actitud de David, yo voy a enfrentar eso. Mira lo que dice que me llama la atención en 1 Samuel 17, verso 34. Claro que yo voy, le dice. Y entonces yo me imagino las palabras de Saúl diciéndole, mi hijo no podrá luchar contra eso. Esto es una batalla diferente. Esto es diferente, esto no vas a poder librarlo, es que esto es complejo, no han podido mis militares. Mire todas las voces que tuvo que vencer David. Nadie lo estaba apoyando, nadie lo aplaudió, nadie le dijo, los otros eran tan acobardados que ni siquiera por lo menos uno se ofrece, le hubieran dado el apoyo. Hágale, sí, hágale, yo veré. No, antes yo imagino que le limpiaran las palabras negativas. Usted no puede, usted es un muchacho, no tiene la experiencia, no tiene armadura, usted no está para eso. Tenemos que aprender a vencer esas voces negativas que vienen cuando el Señor quiere que conquistes, que conquistemos, que alcancemos, salirnos de esa carpa, Venga, hago un paréntesis ahí para enseñarles algo. Mire que el Señor, esta semana aprendí algo que me impactó mucho. Cuando el Señor le dijo a Lázaro, ¿se acuerdan de Lázaro, de 4 días muerto? Y se para Jesús frente a la tumba de Lázaro después de 4 días de muerto. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Lázaro, ven fuera. Mire que me llamó la atención, esta semana aprendí eso. Él no le dijo, Lázaro resucita. Lázaro resucita. No le dijo, Lázaro, ven fuera. Ven fuera. Y Lázaro salió. ¿Sabe qué enseñanza me aprendí esta semana con eso tan tremenda? Que es que hace Dios lo que nos pide es que
que salgas del lugar en el que estás, que salgas de ahí, que te salgas de ahí. Que tal vez lo que necesitaban ellos era salir de esa carpa, todos encerrados en la carpa con conocimiento, teología, enseñanzas, sabemos la Biblia, hablamos de fe, predicamos la fe, metidos en la carpa. ¿Por qué no nos salimos de ahí? Venga, vamos a hacerlo, venga, vamos a hacerla. Vamos, salirnos de esa carpa. Le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, sal de ahí, venga fuera, salga de ahí, sálgase de ahí. Que a veces lo que hacemos es encapsularnos en unas carpas de temor, de autoestima baja, creyéndole a los que no nos apoyan, creyendo todas las palabras negativas, y tal vez lo que el Señor dice, no, salga de ahí. Ninguno se atreve a salir de esa carpa. Llegó un joven allá, pero él tenía que venir de afuera, con un pensamiento diferente. Porque es que a veces nos llenamos en la iglesia también, nos metemos en la carpa de la iglesia y nos volvemos muy conocedores de la palabra, pero poco practicantes de esa fe. Y el Señor dijo, muéstrame, una de las cartas dice el apóstol, muéstrame su fe y yo le muestro mis obras. Es hacer la vaina, es salir y hacerlo, metérmele, punto. No, hermano, a veces incluso la oración se vuelve una falta de fe. Yo he creído eso muchas veces. Señor, Señor, que abre los cielos, venga, ¿y no será que lo que necesitas es dar un paso? Vaya, hágalo, muévase, meta, venga, yo le creo al Señor, yo lo voy a hacer, yo sé quién está conmigo, yo sé quién es mi Dios, pero nos metemos en jornadas de oración y en vez de actuar. Bueno, ojo, no estoy de acuerdo en contra de la oración, ¿no? Obviamente yo he enseñado el poder que hay en la oración y es nuestro tiempo de oración, cada rato lo enseño a la iglesia, el lugar secreto. Pero aquí estoy hablando a veces de ese tema de fe, que lo escudamos la falta de fe. Pero estoy orando, hermano, estoy orando, no, deje de orar y hágale. Hay momentos en que hay que hacer. ¿Por qué clamas a mí? Le dijo el Señor a Moisés. ¿Por qué clama a mí? Levante su mar y divida el mar. Marche. Ya he aprendido eso del Señor, hacerlo. Yo le creo al Señor, yo lo voy a hacer. Pero esperamos 2, 3, 4, 5 confirmaciones. Señor, vuelve y confírmeme, Señor, y reconfírmeme. Señor, si se abre la puerta del ascensor es porque sí, si se cierra la puerta, vaya, hágale más bien, hermano, créale al Señor. Que el Señor finalmente respalda, ¿qué? La fe. Porque lo que mueve la mano de Dios es la fe. Entonces nos vemos tan espirituales y resulta que eso es lo que a veces hace es esconder una falta de fe, que no hemos aprendido a actuar creyéndole al que nos llamó. Y ahí llega ese muchacho, estamos en 1 Samuel 17, 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Oiga, ¿a quién le echaba mano en la quijada? A un león y a un oso. ¿Usted se imagina eso? Si a mí me sale un perro, pequines y me ladra y me asusto, viene de un león. ¿Qué actitud la de este pelado? ¿No? ¿Qué actitud tan? Déjalo ahí para ir mirando la palabra. Mire qué actitud la de este muchacho. Pero muchacho, usted no tiene experiencia en guerra, pero ¿sabe qué, Señor? Con todo respeto. Pero a mí se me aparece un león, un oso allá en el monte y yo me lo voy detrás y me enguindo, como decimos los paisas, me enguindo con él y me suelta la oveja a mi papá. ¿Qué actitud? A veces es tema de actitud. Los generales se miran como diciendo, pues fácil hablarlo aquí, pero ¿qué? ¿Dónde hay pruebas? Grabó, muéstrame el video, muéstrame el short, muéstrame ahí el TikTok, ¿dónde quedó grabado? Esas batallas allá solo, que nadie lo vio, los logros que hizo, que tal vez nadie lo aplaudió, el pastor no lo reconoció, los líderes no lo reconocieron, no vieron todo lo que se ha esforzado, pero si Dios lo vio, con eso te basta, con eso me basta a mí. Yo no busco los aplausos de que me reconozca el pastor o la pastora o el líder o la líder, no, yo hago las cosas para Dios, que a su tiempo Él me exaltará. Cuando sea su tiempo te exaltará el Señor. Nadie lo vio allá, pero Dios sí estaba viendo lo que había hecho. Dios se veía de actitud de este muchacho, vio que en quién confiaba, vio que él escribía esos salmos diciendo, pero tú eres mi fortaleza. Yo me imagino que después de que mató ese oso allá, ese león allá, y le libró la oveja y la trajo aquí al corral y la soltó para curarle las heridas, tal vez se sentó a escribir uno de los salmos, pero tú eres mi libertador, tú eres mi alto refugio. Entonces David, volvamos al momento, David está ahí, no, yo lo enfrento. Bueno, yo que imagino que le dice el rey Saúl, le dice, bueno, entonces póngase mi armadura. Si usted se le mide, entonces va, tome mi armadura, y le pasa su casco, su malla, le pasa sus instrumentos, la armadura del rey se la pasó a David. Mira una enseñanza acá.
¿Para quién podía haber sido esa conquista? Para Saúl. Para alguno en esa carpa. Para el que hubiera creído, para el que lo hubiera hecho, para el que hubiera salido de la carpa y lo hubiera hecho. Para alguno. Y todo el mundo la desperdició. Déjenme imaginar, yo creo que la historia pudo haber otro protagonista ahí, pero lo único que le midió fue ese muchacho. ¿De qué le sirvió a todos sus medallas, sus títulos, sus armaduras? De nada. No, pero yo llevo en el evangelio este tiempo, yo he servido en tantas iglesias, he hecho esto y aquello. No, venga, eso no se habla, eso se muestra en el campo de batalla. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Le creo a mi Señor. En mi manera de enfrentar los gigantes, en mi manera de enfrentar las situaciones, cómo las enfrento, cómo las vivo. No de historias pasadas. Entonces viene el rey y le dice, no, póngase mi armadura. Terrible esa parte. Porque qué triste que tuviera una armadura que no le servía para nada. Tenía una armadura, un casco, una malla y todo y nunca la usó. ¿Por qué no la usó ahí? Tengo un montón de conocimiento de la palabra y un montón de... Úselo, usémoslo. No tenía una armadura y una lanza a un lado, porque el temor lo tenía acobardado, lo tenía encerrado, lo tenía encapsulado, y la armadura ahí a un lado. ¿De qué sirve tener un arma si no lo voy a usar? Alguien dijo, de nada le sirve tener la mejor arma si no sabe apretar el gatillo, si no sabe en qué momento apretar el gatillo. Ese era su momento, Saúl, pararse y creerle a Jehová y salir a enfrentar a ese gigante, pero no supo en qué momento apuntar y disparar ese gatillo. ¿De qué me sirve tener armas? Yo tengo las armas que me ha dado el Señor en su palabra. Su sangre, su palabra, su espíritu. Dice, yo te he puesto por cabeza y no por cola, te he puesto para conquistar. Pero ¿de qué me sirve saberlo si no uso eso? Si cuando llega la dificultad el gigante está al frente, no lo sé usar. Si cuando llega el gigante que hay que enfrentar, ay Señor, tumba al gigante, que ese gigante se caiga, ¿no será más bien que tú tienes que pararte y salir y darle en la cabeza a ese gigante? Y decir, venga, no, ya no más, conmigo no más, con mi familia no más, esto es para mí, este puesto es para mí, este triunfo es para mí, esto me lo corono yo, porque sé quién está conmigo, porque sé quién es mi Dios. Una actitud diferente. Entonces yo creo que David llega y empieza a ponerse el casco y en algún momento, claro, eso era más grande que él, Saúl medía mucho más alto, y pone ese casco David, que era el del rey, y se lo pone él, y yo creo que parecía Robocop, parecía un mandaloriano, ¿no? Bueno, una de esas series que están dando por ahí por algunas plataformas, parecía mandaloriano con todas esas cosas ahí puestas. Yo creo que todos se reían, no, ese muchacho sabe de narices. Pero él no escuchaba las voces. Yo estoy seguro que más de una voz le ponía duda. No, ese pelado no, esa persona no, aquel no, aquella no. Pero él no escuchaba eso. Él sabía en quién confiaba. Y ahí es donde vemos el versículo que acabamos de leer. Fuese león o fuese oso, yo iba y se lo quitaba de la quijada y lo rescataba. Pero tiene una actitud de convicción, es convencido, seguro lo que sabe. Ahora llega el momento en el que él decide dejar eso, sabe que eso no es lo que él necesita. Que ese casco de Saúl no le va a proteger la cabeza. Que esa cota, esa malla, esa coraza no le va a proteger el pecho. Que eso no lo va a salvar. Lo va a salvar es su confianza en Dios. Es que a veces nos aferramos a nuestras estrategias, nuestras armas, nuestras maneras. No, es que yo vea, y en vez de confiar totalmente en Dios. Confiamos es en el trabajo, en el salario, en lo que tengo fijo. Confío en estas cosas en vez de confiar en Dios. Si aquí se cierra, Él me abrirá otra. Si aquí no se da, Él me lo hará por otro lado. Esa confianza en Dios. Todo el tiempo una confianza en Dios. Él supo que esa armadura no era para él y la desechó. Dice 1 Samuel 17:39, dice ahí más abajo. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, dice ahí. Pero no podía andar con eso. Dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David hecho de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda y su mano y se fue hacia el filisteo. Otra enseñanza acá. Él sabía que el filisteo había que enfrentarlo.
No allá metidos en la carpa, no allá encerrados en la carpa, hablando, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? Yo creo que esta es la mejor manera. No, es que la iglesia hoy en día debe ser así, asá. Es que tenemos que hacer las cosas hoy en día así, metidos ahí en la carpa hablando, pero ahora hay que salirse. Salirse de ese tipo de pensamiento, de ese tipo de gente que me rodea. Yo me voy la tengo clara. David sabía que no se trataba de defenderse, porque si él iba con la coraza que le dio el rey Saúl, si él se ponía el casco, entonces ¿cómo iba a la guerra? ¿Pensando en qué? En defenderse, en que no le pasara nada. No, ¿usted para qué se pone un casco? ¿Para qué se pone una coraza? ¿Para qué coge un escudo? Cuando usted se pone todo eso, ¿es para qué? ¿Cierto? Para defenderse, para que no me ataque, no desea que me chuse, no desea que me pegue. Entonces yo creo que la enseñanza ahí de David fue: venga, no, es que yo no voy a ir a defenderme, yo voy a ir a bajarlo, yo voy a ir a atacarlo, yo voy a ir a cae porque cae. Tremendo, ¿no? Tremenda enseñanza la que nos da la palabra. Es que él no iba a salir en defensa. Tal vez ese era el error de Saúl y sus militares, que miraban la armadura que tenía ese gigante Goliat. No, es que su lanza mide tanto, el solo escudo que tiene mide tanto. Entonces ellos pensaban cómo defenderse y no cómo atacar. Ellos pensaban todo el tiempo en cómo defenderse en vez de pensar en cómo atacar. El pensamiento de David era de ataque, no de defensa. Yo esto me lo gano porque me lo gano. Esto es mío, a mí el Señor me lo dio, el Señor me prometió, el Señor me lo dijo y no importa el tiempo que pase, las situaciones que... Pero eso es mío, una actitud diferente. David no salió a defenderse, David soltó ese casco, soltó esa malla. Yo creo que los generales dijeron: ay, este pelado sin protección alguna. Pero es que él no salió, él iba tan convencido de que la estrategia era ataque y no era defensa. La estrategia era atacar, no defenderse. Entonces claro, salían llenos de miedo, aterrorizados, llenos de cascos y de todo para que esto no les diera. No, él salió diferente, no, soltó todo eso allá, cogió sus 5 piedras en una onda y se paró frente al gigante. Dijo: bueno, le voy a quitar la cabeza a usted. Las aves del cielo vendrán y se la comerán. Mire qué actitud tan diferente la de este muchacho. Aquí vemos a David, un muchacho que salió con una actitud diferente, de conquista, de creerle al Señor. Sabía que ese era el momento de actuar, de creerle en su palabra, de tomar esas promesas, de tomar esas armas que Dios nos ha dado. Tengo su palabra, tengo su espíritu en mí, su sangre me cubre. Me ha dado las armas en su palabra. Dice que en el nombre de Jesús le dirá a esta montaña: quítate y échate al fondo de la mar, y sucederá. Y ahí ya sabemos la historia de lo que ocurrió. No era un tema de estrategia militar, no era un tema de defensa, era un tema de ataque. Acompáñense allí, por favor, gracias. Entonces, ahí es donde pensamos: ¿de qué le servía a Saúl y a su ejército a tener tremendas armaduras, tener tremendas espadas, pero no supieron usarlas? No supieron hacer nada con ellas. Dios nos ha dado dones, talentos, llamados, nos ha dotado a cada uno para grandes cosas. De nada te sirve saber que las tienes si no las usas. Para usarlas tenés que salirte de esa carpa de temor, de desconfianza, de qué dirán, el qué dirá la gente. No, salirte de ahí, salirte de ese contexto, de esas carpas negativas. Y si no, venga, yo sí voy. Y el Señor te respalda. Y el Señor respalda al que le cree, respalda a la fe. A Él le agrada cuando ve un hombre o una mujer de fe. ¿Cómo hizo David para vencer ese oso y esos leones? Por su confianza en Dios, su confianza en el Señor una y otra vez. La única manera en que David los pudo librar fue de esa manera. Primera Samuel 17:37 lo dice. Dice: el Señor, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano del filisteo. Confianza en su palabra. Nosotros debemos aprender eso, mis amados, ya terminando. Aprender sobre eso. El enemigo se presenta al frente, pero ¿sabes qué? Una enseñanza final, y es: tal vez lo que hace falta es que tú enfrentes ese gigante. Lo enfrentes, te pares al frente y diga: no, ¿sabe qué? Esta historia cambia. ¿Sabe qué? Esta historia va a cambiar. ¿Sabe qué? Yo me lo voy a medir. Yo voy a entrar. Yo lo voy a hacer. Yo voy a ir. Salirte de la carpa, y tal vez lo que hoy necesitas es tomar una decisión que cambie tu vida, que cambie nuestra vida. Digamos: no, yo voy. Yo voy. ¿Era peligroso? Sí. ¿Amenazaba? Sí. ¿Se veía mucho más grande? Sí. Pero había alguien del pueblo que no dejó que nada de eso lo amedrentara, que nada de eso lo hiciera cambiar de parecer. Y ahí yo creo que David aprendió que todas esas experiencias que vivió allá en la soledad, en el campo,
defendiendo las ovejas de su padre, habían sido la preparación para ese momento. Hombre con debilidades como cualquiera de nosotros, con fallas como cualquiera de nosotros. Vuelvo al inicio. Pero finalmente Dios dice, un hombre con un corazón conforme a mi voluntad. Un hombre que le creía a Dios. Un hombre que sabía arrepentirse y volverse a Dios. Un hombre que sabía quién era su Dios. Y por eso se paró sin malla, sin nada, y dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos, el mismo que me ha librado de la boca del león y del oso, el mismo que me guardó ayer y hoy, el que me libró de aquella situación que yo pasé, me librará en esta también. Él siempre ha estado conmigo y siempre estará. En el nombre de Él yo voy. Confianza en el Señor, seguridad en el Señor. Mis amados, hoy esta vez es el día en el que por algunos de ustedes lo que necesitan tomar es una decisión de conquista, de pararse y decir: venga, vamos. Hay momentos para orar y momentos para actuar, momentos para salir. Con errores, tal vez yo sigo aprendiendo en este camino. Tal vez muchas de las cosas que estamos haciendo hoy tocará hacerlas diferentes, pero aquí estamos. El Señor me enseñará, nos guiará, Él nos mostrará, pero aquí vamos. Aquí vamos y el Señor nos llevará hacia donde nos ha prometido. Dios tiene un propósito con este ministerio, con esta iglesia. No me importa el que dirán. Aprendí como David, lo que digan no me interesa. Me interesa concentrar mi oído en la voz de Dios, concentrar mi oído en lo que Él me dice. Y no me interesa cómo se vean las circunstancias. Yo sé que Dios lo hará. Y con errores y desaciertos o lo que sea, pero Él me irá enseñando en el camino. Él me irá guiando. Él me irá diciendo: no, hijito, por ahí no, entonces devuélvete por acá. Listo, Señor. Me voy dejando, y nos vamos dejándonos guiar por el Señor, para llegar a eso, a ese propósito, a donde Él nos tiene llamados como iglesia, como ministerio. Entonces, mis amados, enseñanzas finales: creerle a Dios, dar pasos. Tal vez no es momento de orar, sino de actuar. Y ojo, insisto, siempre enseño a la iglesia la importancia del lugar secreto, de la intimidad con Dios. Pero también momentos de actuar, decir: venga, voy a salir, lo voy a creer. Tal vez hoy es el momento para alguno de ustedes de ya enfrentar ese gigante. No esquivarlo más, no sentarse a analizar. Alguien decía: demasiado análisis conduce a parálisis. Entonces nos sentamos tanto a analizar. Hagámosle, que Él está con nosotros, Él está conmigo, Él me lo ha mostrado todo el tiempo, Él lo hará. Los invito a cerrar sus ojos ahí donde están y hablemos con Dios, oremos al Señor. Si el Señor habla a su corazón, habla a su vida, hable con el Señor y dígale, en esa parte que el Señor le habló, dígale: Señor, tienes razón. Dígale, si es necesario, dígale como David: Señor, examíname, examíname, Señor, conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mi camino de maldad y guíame por el camino eterno. Dígale: Señor, créame un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Dígale: Señor, cambia mi mente, yo quiero tener la mente de Cristo, la mente de Cristo Jesús. Señor, yo quiero tener la mente de Cristo, dígale. Señor, dame hoy la capacidad de entender lo que me has dado en tu palabra hoy. Dame la capacidad de entenderlo, de comprenderlo, y dame el valor y el vigor para aplicarlo, Señor. Señor, a partir de hoy en mi vida, aplicar mi fe en ti, ponerla en práctica, conquistar, vencer, salir, enfrentaré, Señor, ese gigante, porque tú estás conmigo. Caerá, Señor, en el nombre de Jesús, caerá, cae ese gigante. Y ahí en oración dígale al Señor como hizo David: te cortaré la cabeza. Dígale a ese gigante que se ha atravesado en su vida: ¿sabes qué? Hoy te corto la cabeza en el nombre de Jesús. No vas conmigo más. Tal vez en algunos ese gigante ha sido el temor. A ese temor, dígale: te corto la cabeza, no sigues conmigo. Tal vez ha sido el temor, la duda, una autoestima baja. Dígale: Señor, en el nombre de Jesús, se cae ese gigante de mi vida. ¿Cuál es el gigante que se ha atravesado? Hoy cambia su actitud, dígale: Señor, en el nombre de Jesús voy a conquistar ese gigante. Veré la victoria, veré y visualícelo. David visualizó a Goliat caído, quitándole la cabeza, a las aves del cielo comiéndose su cabeza. Él visualizó todo. Visualice esa conquista, visualice ese sueño, mírese ahí en los ojos de la fe, en ese lugar que ha soñado,
en ese momento que ha soñado, visualícelo hoy, dígale, ahí voy a estar, ese es mi lugar, ese es mi lugar, dígale. Tú me lo has dado, tú me lo has prometido, tú lo harás, porque tú eres fiel. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gloria a Dios por su palabra. Vamos ya, mis amados, entonces a continuar. Yo quiero darle un saludo a los que nos acompañan ahí en las redes sociales o que pronto ahí se conectó en YouTube mirando esta transmisión. Dios tiene un propósito contigo. Tal vez sea el tiempo de salir, el tiempo de salir de esa carpa, el tiempo de actuar, el tiempo de tomar una decisión. Tal vez estás a una decisión de creerle a Dios y ver la victoria y conquistar en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos hasta el final. Dios te continúe bendiciendo.